Éramos pocas y todavía nos preguntan si sabemos usar Photoshop. Bienvenidas a otro episodio de Éramos Pocas, el podcast de Ampega, la Asociación de Mujeres Profesionais Emprendedoras e Empresarias de Galicia, donde hablamos con mujeres que están dejando huella en sus sectores, emprendiendo, innovando y, en definitiva, cambiando las reglas del juego. Hoy nos acompaña María Gómez, como ya dice la voz de DoGo o Dogo, también para nosotras, DoGo Strategy. Con una trayectoria intensa en varias agencias de comunicación y publicidad, es en el año 2017 cuando María decide trazar su propio rumbo y crear DoGo, un lugar donde la estrategia es la reina y el marketing humano es la misión principal. Además, durante 6 años fue cofundadora y alma de Atlánticas, una comunidad de emprendedoras que se convirtió en un punto de encuentro para compartir, aprender y crecer juntas. Un proyecto que cerró recientemente, pero que ha dejado una huella enorme en muchas mujeres y en su propia forma de entender la comunicación. Y como ella misma dice, este fue el caldo de cultivo para Danéboa, un podcast dedicado a promover la artesanía gallega más singular, conectando artesanos con amantes de lo hecho a mano. Así que nada, antes de empezar, María, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por la invitación y bueno, por hacer este podcast que mola tanto y además hacía tanta falta, ¿eh? Muchas gracias. Para eso estamos. ¡Ay, qué bonito! Bueno, antes de meternos en temas de estrategia, de comunicación, temas técnicos, vamos a empezar por el principio y es saber quién es María, cómo empieza todo. ¿Siempre tuviste claro que lo tuyo era el marketing o fue un camino que se fue abriendo solo? Pues no, realmente siempre tuve claro que la comunicación era mi camino y era mi mundo. De hecho, yo tenía claras 2 carreras, que eran o periodismo o publi. Y bueno, me dio la nota para publi, que en aquel momento era más alta y demás, y bueno, fue llegar a la uni y decir, estoy en el lugar. Lo que llegó un poquito después, claro, al empezar a explorar, al empezar a investigar, al ir desgranando asignaturas, fue todo el mundo de la estrategia y el mundo del marketing, y que la verdad que tan pronto empecé a formarme en este tipo de asignaturas sí que lo tuve bastante claro. Yo creo que fue en segundo de carrera que yo ya sabía que quería ser planner estratégico o directora de marketing o directora de comunicación estratégica. O sea, tenía claro que aunque la creatividad es el valor fundamental con el que al final maleamos y trabajamos, mi visión o mi foco era la base, ¿no? Igual un poco. Justo, era el mundo estratégico, claro, y el mundo conectado a la investigación. Ajá. Que al final es algo que siempre digo, o sea, no hay estrategia sin una buena investigación, sin una buena base, sin un buen conocimiento de dónde te vas a mover, al final, ¿no? Claro, entonces realmente ya desde muy pronto, desde segundo de carrera, decías, te imaginabas haciendo algo parecido a lo que haces hoy, que es algo que no todo el mundo puede decir y que, oye, te doy mi sincera enhorabuena por ello. Y además muchas veces en nuestras trayectorias hay esos momentos clave, ¿no? Sí que es cierto que decías que pronto te diste cuenta de que, bueno, yo de mayor quiero ser planner estratégico, yo de mayor quiero dedicarme al marketing estratégico, pero hay a veces decisiones, experiencias que nos cambian. ¿Cuál dirías que fue para ti ese punto de inflexión? Es decir, a partir de aquí. Fue quizás en el que lo vi más claro, ya te digo que a partir del segundo de carrera yo ya intuía que era por ahí, pero la oportunidad realmente me llegó en tercero, cuando crean en el... Y bueno, y también me empiezo a acercar al mundo mierda. ¡Consíguelo! Tú mejor no digas nada. Asociacionismo. Bravo. Aplausos. Corte para reel. A raíz de la primera junior empresa de publicidad que se crea en Galicia. ¿Qué es esto de junior empresa? Bueno, sí, pues básicamente es una asociación juvenil. ¿Repite el nombre? Junior empresa. Junior empresa. Sí, es una asociación, pero que tiene ese carácter pues formativo educativo dentro del propio entorno universitario, donde tú puedes estar trabajando con clientes reales, haciendo prácticas reales, muy importante en el contexto de la universidad pública, ¿vale? Porque estas experiencias normalmente son de universidades privadas. Y entonces unos 4 locos realmente crean esta primera junior agencia, junior empresa, junior agencia, que es Fresh Suite. Y es un proyecto que sigue vivo en la Facultad de Pontevedra, de la Universidad de Vigo. Ya no sé ni cuántas generaciones van, pero han sido un montón. Y claro, y hacen un llamado Open Call. O sea, hacen una apertura y cogen y seleccionan a 6 personas. Y tengo la suerte que me seleccionan a mí.
y directamente me seleccionaron para el puesto de Strategic Planner de la Junior Agencia. Entonces fue como que alguien, digamos ya, en un entorno obviamente académico, pero ya casi profesional, porque las personas que me seleccionaron prácticamente al año siguiente ya estaban entrando en agencia, vieron cualidades en mí para el tema de la estrategia. Entonces fue como lo que os decía, ¿no? Yo ya tenía mucho interés por ese ámbito y como que me revalidaron y me dijeron, oye, es por aquí. Oye, sí. Tal cual. Y luego el tema de lo que decía del mundo de la asociación y de la colaboración y demás, me entró en las venas ahí también. Claro. Porque al final, claro, nosotros podíamos estar trabajando con proyectos reales, con ejemplos reales. No ganábamos un duro, esto también hay que decirlo, porque lo que se Muy de conseguía... mujer, ¿no? Me encanta, Sí, es mi también. pasión y además colaboro. Muy vocacional. Tal cual, tal cual. Lo bueno, que sí que podíamos y debíamos cobrar para que el proyecto tuviera una base de financiación para temas de formación. Entonces sí que con esos trabajos que íbamos haciendo, aparte de coger esa experiencia, pues mejorábamos nuestra formación en un montón de cosas. O sea, Claro. pudimos hacer cursos de especialización, pudimos irnos a un club de creativos, pudimos, hacer cosillas Qué bueno. que gracias al curro diario al final, pues te daban otra vez esa gasolina para seguir. ir Y fue un proyecto avanzando. que siempre que tengo oportunidad lo menciono, lo recuerdo con un cariño tremendo, siempre que les pueda además echar un cable lo hago, porque oye, repito, es un proyecto que pues estamos hablando del año 2013, que debió surgir y sigue vivo. Sí, Es sí, decir, no, muy sigue interesante. vivo y siguen entrando año a año nuevas generaciones de Y es un impulso de alumnos fuerte, y alumnas claro. de la facultad, lo cual yo creo que es algo, de sacar pecho, desde luego. Totalmente. Y dices, bueno, que te incorporaste a este proyecto en el 2013, sí que es cierto que, bueno, nos está 4 años más tarde, ¿no? En el 2017, como comentábamos, que decides fundar Do Go Strategy. Igual fue un poco también caldo de cultivo, no lo sé, pero quiero saber cómo fue ese proceso y qué te llevó a dar el paso de decir, ven, ahora sí, y a montar tu propia agencia. Pues vamos a entrar en la harina que os gusta a vosotras. ¿Qué me llevo? Pues el mercado laboral. El mercado laboral, sin más. La situación en la que tú te encuentras en agencias. Yo terminé la carrera, pues eso, en el 14 y me fui para Madrid. El sueño americano. El sueño americano, te iba a decir. Tal cual, para el sueño madrileño para de los este país. estudiantes de Publi Sí, gallegos, sí. el sueño es irse a Madrid, ¿no? A gran agencia, a tal. Tuve la suerte tremenda, lo digo siempre, de caer en una agencia media, no en una agencia en la que eres un número, y tuve una suerte increíble de pues, trabajar con clientes pues, como Mau, como Rodilla, como Deliquia, clientes majos, pero tampoco clientes que te matan, ¿no? Y una agencia que me dio la oportunidad de hacer lo que yo quería realmente. Yo estuve en The Blend y en Online, que son dos agencias del mismo grupo, y pude realmente hacer, deshacer y desmontar, y eso fue una pasada. ¿Qué pasa? Que la morriña llegó a mí y yo tenía que volver para casa, para casiña. Y entonces me volví para aquí, para una de las agencias más grandes que hay en Galicia, y me encontré pues con una situación, muy, muy, muy heavy, muy heavy. Lo he contado en algunos sitios, muy heavy, de precariedad Todo laboral. el mundo entrando al LinkedIn. El estalqueo de los empresarios. Tal cual, o sea, realmente una precariedad brutal, una falta de humanidad inmensa, venir con un precontrato que de repente por el camino se transforma en otra cosa, de este nivel. De este nivel. Y claro, pero ya estaba aquí, con llamadas de mis jefes de Madrid, oye, pero vente, pero vuelve. Claro. Y bueno, y después de estar, pues la verdad, peleando, porque no hay otra manera de llamarlo, pues más de 8 meses en esta agencia, dije, no, enough, hasta aquí, amiga. Sí, sí. Y lo cuento siempre, un 23 de octubre me fui de allí, el 23 de octubre del 17 me fui de esta agencia, y el 24 de octubre estaba montando el modelo de negocio, el business plan, el todo de lo que es Hugo Boy. Una lloradita y a seguir. Sí, sí, bueno, a ver, al final de estos años de emprendimiento y de hablar con muchas mujeres y de ver las motivaciones también que están detrás de por qué emprendes, suele haber una hostia, ¿eh? Sí. Suele haber. Entonces yo también, de la misma manera que digo que, oye, que viví momentos muy difíciles ahí, siempre les estaré agradecida a esta experiencia y a esta agencia,
porque si no probablemente no hubiera dado el No paso. hubieses dado el paso, igual Yo te siempre hubieses lo digo, quedado... sí, Perdón. perdón. Perdón, ¿quién habla? Hablo yo. Por favor, Venga, va, voy yo. presidenta. No te preocupes. Digo que siempre hay un momento de puesta en valor de una misma, de reivindicación, de decir, es que yo no merezco esto, valgo mucho más y me valoro mucho más que, como digo yo siempre, para estar en estas mierdas y me lo voy a montar yo sola, ya veréis. Luego, obviamente, puede llegar el fracaso que hay que comérselo ahí también, hay que también. tragárselo. Que está sentado en la silla de enfrente, Sí, sí, sí. y hay que tenerlo claro. Pero Pero un tío de piedra. exacto, pero es verdad que yo también ya en mi cabeza, bueno, en realidad ya en mi cabeza en Madrid estaban sobre la mesa temas como maternidad, conciliación, Claro. familia. Yo llevo con mi marido desde que tengo 17 años, quiero decir que llevamos Hasta mucho el que juntos. ahora el Instagram. Tal cual. Entonces yo decía, esto en Madrid Las del visillo. no viable es, o sea, No, esto, no, esto en Madrid no viable es imposible. O sea, yo veía compañeras que hacían verdaderas locuras para poder tener niños en Madrid, teniendo la familia En materna y Madrid. paterna en Madrid, y yo decía, ¿de dónde vamos? Ya. Que aún ganando aquí lo que quieras, da igual, no, para tener un hijo o una hija y no poder estar viviendo y disfrutándolo, tampoco lo quiero, ¿no? Y claro, cuando llegó a esta agencia, que se suponía que sí que me iba a dar esta facilidad, digo, pero ¿cómo? Si entro aquí a las 9, salgo a las 12, como delante del ordenador, ¿cómo? Imposible. Claro. Entonces, claro, empiezas a meterte todo esto en la cabeza y a decir, uy, esto, o busco una alternativa, o realmente voy a tener que renunciar a lo que A lo realmente que es mi realmente pasión, es mi importante carrera. para ti, efectivamente. Claro. El otro día salía, bueno, comentaban en un podcast que tiene un par de seguidores más que el nuestro, Claro. Inés Hernán con... Ay, está con la chica, no me sale el nombre. Sí, Saldremos con- mejores. Saldremos Sí. mejores. efectivamente. Hablaba precisamente de que había, bueno, no sé si es reciente, ¿no? A mí me saltó por Instagram que había estado Marian Rojas Estapé en El Hormiguero y que decía que lo que le da sentido a nuestra vida es el amor y el trabajo, ¿no? Y bueno, ya decía Inés, dice, y se queda tan ancho. Y yo, la verdad que sí. Y, Bueno, no fue lo único que dijo. bueno, yo me saltó También el soltó reel. algunas perlas sobre la homosexualidad. Sí, no las escuché, no las escuché. Yo recordé esa frase por lo que decías, ¿no? De, jolín, te ves en una situación laboral en la que estando en Madrid puedes estar laboralmente más cómoda o con una proyección que tiene buenos visos, pero para ti, ¿qué es lo que está en el centro, ¿no? ¿Qué es lo que le da sentido, por así decirlo? Y si tienes unas prioridades u otras, pues, claro, al final... Claro. Además, se dio en el mismo momento, las últimas navidades, antes de decidir, oye, nos vamos, yo tenía a mi abuelo muy malito, Claro. muy, muy malito. Y entonces fue decir, o sea, volver a que, recuerdo aquel enero, subirme al tren, de que de aquella eran 7-8 horas para ir a Madrid, y decir, no, esto no va para mucho más, porque al final no te compensa. Claro. Es duro porque a nivel laboral, ya os digo, yo estaba súper contenta, súper feliz, con una proyección muy buena, pero claro, tienes que sopesar todo. Poner Claro. en valor, ¿no? Poner en una balanza. Y hablabas también, por ejemplo, antes de esas agencias más grandes que te hacen sentir o que te tratan como ser un número. Y al final verte en estas situaciones en las que estás un poco ya entre la espada y la pared, que juegas un poco más a doble o nada, de decir, venga, pues ahora sí, voy yo, son también muchas veces las que te hacen dar ese paso que te llevan a proyectos tan maravillosos como Do Go Strategy, porque si no igual te hubieses, entre comillas, ¿no?, acomodado. Y entonces, yo cuando leía la presentación hablábamos precisamente del marketing humano, de la estrategia, pero desde otra perspectiva. Si veis la página web de María de Do Go, se ve claramente. Pero a mí me gustaría que lo definieses tú, ¿no? ¿Por qué es distinto? Porque se trata de que al final no veo otra solución, y más en el mundo en el que estamos y el mundo hacia el que vamos. Se trata de que somos humanos, que tenemos que comunicarnos entre humanos y venderle y aportarle valor a humanos. Es así de fácil. Entonces, cuando yo digo frases como vender como humanos o vender sin vender o comunicar transparentemente, al final de lo que hablo es de tengo un producto bueno, tengo un servicio bueno, el mejor que puedas, y invierte en transmitir cómo es y en transmitir qué valor aporta, ¿no? Que normalmente se hacen mal ambas cosas.
¿vale? O no hacemos los deberes con el producto o servicio o no hacemos los deberes con la fase de comunicación. Pero para mí ese es el punto de metodología de marketing humano. Te hablo de tú a tú, te explico lo que hago y si puedo hacer que otros expliquen lo que hago, mejor. Es Mejor decir, todavía. si puedo hacer que mis propios clientes sean los que explican dónde está el valor añadido, mejor. Porque al final va a ser más real. Claro. Y todavía va a ser más de humano a humano, ¿no? Cambiamos igual un poco esa tendencia o eso que nos han enseñado de esa agresividad, la persuasión, el llegar al cliente por el marketing humano, ¿no? Y bueno, sabemos entonces, nos has ido contando cómo has llegado hasta aquí, cómo has ido abriendo camino, qué pones en el centro, qué mueve tu trabajo. Y ahora que hemos entrado un poquito más en materia de tipo el marketing humano, el marketing de estrategia, queremos meternos un poquito más en harina, hablar de estrategia, de marketing y de qué significa realmente conectar con la audiencia. Entonces, bueno, pues pasamos a nuestro segundo bloque de la entrevista donde vamos a hablar de marketing, aunque a veces suena a vender humo, ¿verdad? Cuando se hace bien, cuando realmente hay una estrategia detrás, puede marcar la diferencia para una marca. María, tú llevas años ayudando a empresas a encontrar su voz y queremos saber cuáles dirías que son las claves para una buena estrategia de marketing. Pues mira, la base principal está relacionada con esto que estábamos hablando. Y precisamente, justo voy a coger esa frase que decías, que tanto se dice, ¿no? Me va a citar. Sí, total, de que el marketing es esa parte de vamos a vender humo y demás, porque era para mí una de las frases o de frenos que yo quería romper con mi agencia. Precisamente del recorrido en otras agencias o de ver pues las propuestas, ¿no? que se hacen desde otros espacios del mundo del marketing más agresivo, como decías, yo quería ir totalmente en la corriente opuesta. ¿Por qué tienes que vender humo si lo que vendes es un producto bueno, un producto de calidad, si lo que tú haces es aportar valor y ayudar con lo que tú haces? Claro. Es que ese es el cambio de enfoque realmente que hay que poner encima de la mesa. ¿Quién tiene que vender humo? Pues quien realmente no tiene producto, no tiene calidad o no tiene servicio, ¿no? Entonces, justamente para mí la base de todo es buscar esa coherencia máxima en absolutamente todo lo que hagas y poner en el centro al cliente objetivo. Ese famoso público objetivo, target, buyer persona, le podemos llamar con todos los tecnicismos. Muy cool, buyer persona. Exacto, pero le podemos poner los tecnicismos que queráis. Pero aquí se trata de tener claro qué problema o qué necesidad de mi audiencia yo resuelvo. Y para mí está la clave ahí. Resuelvo. Si no resuelves, querida mía, dale una vuelta a lo que estás haciendo, porque si no estás aportando valor, si no estás resolviendo nada, estamos en un mundo hipersaturado. De verdad, dedícate a otra cosa. Si lo que estás haciendo no resuelve, no lo hagas, dedícate a otra cosa. Ahora, si lo que tú haces resuelve, ayuda, aporta valor, hace mejor la sociedad, deja mejor el mundo que lo encontró, impacta, por tanto, positivamente. Oye, es que no lo comuniques, Cuéntalo, que no lo vendas, claro. Es un acto egoísta. Totalmente. Es que lo veo así. Entonces, para mí la base es esa, poner en el centro a quién yo le resuelvo algo y luego construir la estrategia de la manera más coherente posible. Cuando yo digo esta frase, que es nuestra frase de marca al final en la agencia, del Do Strategy, Go Hard, básicamente consiste en esto, en haz estrategia, es decir, haz los deberes, cúrratelo y luego vete a por todas con eso y de manera contundente y coherente. O sea, no me cambies el discurso, no busques contármelo de 50.000 maneras distintas. Sí, es que la comunicación en eso es muchísimo más clara. Mensaje, claro, conciso, directo y mantenido en el tiempo. Porque eso te va a dar esa consistencia, esa solidez y sobre todo te va a dar criterio. Y va a hacer que la gente entienda que, vale, tu aporte de valor está aquí. Claro. ¿No puede cambiar? ¿No puede evolucionar? Hombre, debe evolucionar porque las personas Cambiamos también. Cambiamos, evolucionamos y debes mejorar tu producto, tu servicio. Ahora bien, que las bases no se muevan demasiado, porque cuando hay demasiado cambio de rumbo, sobre todo en temas de posicionamiento y demás, es cuando empiezas a perder el foco y empiezas a perder justamente tu aporte de valor, eso es. Claro, y hablabas precisamente de yo me quedé con dos conceptos fundamentales, ¿no? Que es la resolución y la coherencia. Claro, a mí el tema de la coherencia me parece súper interesante porque al final cuando una marca es
fuerte o tiene consistencia, se nota. Pero cuando vosotros desde DoGo trabajáis apoyando a estas marcas a construir pues, sus discursos, su estrategia y demás, trabajáis con sectores muy distintos, desde tecnología, gastronomía. Y claro, yo digo, jolín, esta María, ¿cómo no se contamina? ¿No? ¿Cómo haces para adaptarte a cada industria sin llevarte quizás pues, esa información de otras o tendencias o, bueno, esa contaminación? Sí, pues te cuento, hay dos cosas muy interesantes con esto. La primera, que bueno, tenemos una metodología muy específica y que llevamos pues eso, mejorando pues estos más de 7 años ahora que llevo con la empresa. Entonces, en esa metodología, la base inicial está esa recogida de información de punto de partida que nos da el cliente, que sería el famoso briefing estratégico, ¿vale? Esa foto inicial que el cliente nos tiene que dar y que realmente le sacamos, ¿no? Y luego viene una parte de lupa y gafas externas y analizar y meternos en detalle en ese sector. Entonces, claro, se hace una investigación a medida para cada cliente. Se dedica tiempo, horas, semanas en esa investigación. No es como en otros lugares, que a lo mejor la investigación se pasa un poco de puntillas, sí, o por lo general no hay tiempo para esa investigación. Digo, por mi experiencia en agencias, claro, normalmente, lo que decía antes al principio, ¿no? El foco es la creatividad, lo que quieres es la campaña, ya, pero es que para llegar a un campañón hay que hacer un buen trabajo de investigación. Entonces, dedicándole ese tiempo específico, somos capaces de empaparnos a un nivel muy bestia, tanto de lo que son las tendencias, las oportunidades, las amenazas, qué está pasando realmente en el mercado, conocer muy bien a los referentes, a los competidores y sobre todo a esos públicos de los que hablábamos. Pero después te voy a decir un punto que realmente descubrimos en la práctica de la metodología, de ese concepto que tú decías de la contaminación. Realmente que haya trasvases de acciones, uh-huh, que vienen de unos mercados a otros mercados, enriquece una estrategia, uh-huh, de marketing. Te voy a poner un ejemplo. Efectivamente, nosotros hemos trabajado bastante, por ejemplo, en el mundo de la gastronomía, pero también mucho en el mundo de la arquitectura. A priori, cero que ver, cero conexión, cero nada. O sea, son totalmente estancos y diferenciados. Vale. Pues de repente identificamos que hay algo que se está haciendo muchísimo o que se hace tradicionalmente muchísimo en el mundo de la arquitectura, que es el tema del portfolio de proyectos, de obras, de tal, de cual, de pascual. Vale, pues ¿por qué no deconstruimos eso y en vez de solo enseñarte el proyecto finalizado y demás, lo trabajamos como si fuera una especie de carta de un restaurante? Y empezamos a hablar de los ingredientes, y empezamos a hablar de los materiales, y empezamos a hablar de todo el proceso previo que está detrás. Cómo se cocina un edificio. Ahí está. Entonces de repente empiezas a tener ese tipo de contaminaciones, claro, que molan y que te llegan, mucho, sí, sí, y que te llegan a estrategias que en principio, claro, en ese momento que lo aplicamos con un cliente que estoy pensando, no lo habíamos visto en el mercado. Claro. Entonces, al final tiene la parte buena de... No me siento tan mal por copiar la Napolit. Claro, es que ahí lo tienes. Gracias, Napolit. Hay una técnica de investigación de hecho, claro, que se llama el mercado espejo. Es decir, claro, yo analizo un mercado que realmente no es mi mercado, es un mercado con el que yo tengo puntos de conexión, puedo querer resolver necesidades similares pero desde otro mercado, entonces tiene todo el sentido analizarlo. Claro, totalmente. Y bueno, luego llega el gran reto, ¿no? Porque una vez que hemos hecho toda esa investigación, lo que tú decías, al final el cliente tiende a querer llegar al campañón, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos o cómo se adapta o se traduce esa estrategia? ¿Cómo pasa al número? Que es lo que al final el CEO, el directivo de cuentas, dice, ok, esto show ahora, me. Exacto, show me the money, ¿qué pasó aquí? Vale, a ver, hay varias cosas. Lo primero que siempre digo es que el presupuesto de marketing tiene que estar 100% conectado y relacionado con los objetivos de facturación y de beneficios que tú tienes. Uh-huh. Es decir, lo que no se puede pretender es obtener objetivos de ventas, facturación X, habiéndote gastado menos X en marketing, sí, claro, ¿vale? Hay una serie de ratios, de recomendaciones, siempre hablamos en torno al 7-10% uh-huh, del objetivo de facturación. Uh-huh. ¿Vale? O sea, si yo quiero facturar 100.000 euros, yo tendría que estarme gastando entre 7 y 10.000 en marketing. ¿Vale? Si no vale la calderilla. Claro, entonces eso para empezar, tener claros que haya una correlación entre uh-huh, los objetivos y el presupuesto que yo invierto. Y después, evidentemente, cada plan es un mundo. No quiero hacer aquí una respuesta muy gallega, ¿no?
Pero Depende. es verdad que depende, claro, depende la situación en la que esté la marca, depende las necesidades que tenga, depende el mundo en el que estés lanzando un plan de marketing, es decir, el momento es súper importante. Entonces, al final, lo que hay que hacer para realmente acertar y que luego el que quiera revisar esos números, CEO, departamento de cuentas, quien quiera, haya una correlación entre los objetivos que se establecieron, el presupuesto que se invirtió y los resultados obtenidos. Y hay una serie de KPIs que son fundamentales. Claro, pues Eso te iba a necesitas... preguntar. Claro, por ejemplo, pues si directamente... ¿Cuáles son los más habituales o por los que llegan a nosotros? Bueno, pues porque tienes una necesidad de directamente incremento de ventas. Claro. Necesito incrementar ventas, tickets, con lo cual ahí hay un KPI clarísimo. Si yo después de implementar esto durante un año no tengo un incremento X de ventas, algo hemos hecho mal. Claro. Otra razón muy habitual por la que vienen a trabajar con DoGo suele ser un tema de reposicionamiento de marca o rejuvenecimiento de target. ¿Qué es esto? Pues mis clientes se mueren o están desapareciendo y necesito llegar a un cliente más joven. Claro. O estoy identificando una oportunidad en un tipo de cliente que si no trabajo desde un punto de vista estratégico, de marca y demás, no voy a llegar. Por ejemplo, el tema del público B2B lo hemos trabajado nosotras muchísimo, ya os digo, tanto en sectores como arquitectura, como bueno, también en el mundo de la abogacía, en el mundo de la administración. O sea, cómo llego a ese intermedio, ¿no? Claro. Que ahí 100% hay que hacer estrategias específicas para ese canal. Pues ahí entra básicamente ese tipo de KPI. Oye, cuántos contactos de calidad estamos teniendo, cuánta actividad comercial se está haciendo, cuánta fuerza de venta estoy implementando. Por eso digo que depende a cada necesidad que tengamos. No, pero me parece súper interesante lo que decís, que trabajáis tanto en DoGo del rejuvenecimiento, porque al final no se le vende igual a mi padre que a mi hermano pequeño, ¿no? Por ejemplo, Sí. y cada generación que llega nueva, ¿no? Tiene un lenguaje distinto, unas necesidades distintas, unas demandas diferentes. Esos problemas que vamos a resolver, de los que hablabas al principio, son completamente distintos. Si bien pueden ser exactamente los mismos, se conciben, se entienden y se solucionan muchas veces de forma diferente. Entonces, tener esa capacidad de adaptar el lenguaje a la industria, como decíamos antes, al target al que nos dirigimos, es fundamental. Y aquí sumo yo otra más, que es al canal. Es decir, yo no hablo igual en Instagram para los millennials que en TikTok para la generación Z, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptas el tono de una marca a todos estos factores que hemos visto que es necesario, pero manteniendo esa coherencia de la que me hablabas al principio? Claro, pues yo ahí siempre trato de primar. Antes, tradicionalmente, cuando se empezó a hacer la primera estrategia de contenidos y a plantear planes de contenidos para redes y demás, desde marketing y desde agencias se tendía mucho a esto que estás diciendo tú de, oye, cada canal trabaja lo diferente, especialízalo muchísimo, adapta muchísimo el mensaje, adapta muchísimo al target y demás. ¿Qué pasa? Que la realidad te come, ¿vale? La realidad de la vida y del día a día te come. Y entonces, digamos que las últimas tendencias por donde se están moviendo y por donde nosotras trabajamos muchísimo desde esa perspectiva de la esencia de la marca es, oye, tú eres una marca con una forma, con unos valores, con una filosofía, con una manera de expresarte, con unos discursos, con unas palabras que son tuyas. Entonces, trata de ser tú misma como marca en los distintos canales en los que te comuniques. Claro. Evidentemente, haz las adaptaciones mínimas a pues, formatos, 140 caracteres. Correcto, pero no debes o no tienes por qué, vamos a decir, transformarte en otra persona, claro, porque cambies de canal como tal, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con esa base de la estrategia de marca bien trabajada, con todas las aristas bien pulidas, con, oye, esto es la marca, y así se presenta, ¿vale? Justo en el capítulo anterior hablábamos con la compañera Virginia de esto. Ella es copywriter y storyteller y habla precisamente de cómo construir la voz de la marca. Pues es tal cual esto. O sea, yo ahí estoy totalmente alineada con bien, Virginia. Total. Porque al mal final... Alba. Porque Alba va improvisando. Yo voy por libre. ¿Qué riesgos tiene el me adapto al canal al 100%? Pues convertirte un poco en esta amiga que todos tenemos y amigo, que dependiendo con quién está, pues es o muy rockero, sí, o muy hippie, o muy... Exacto, ¿no? Y todos sabemos pues un poco la imagen. ¿Quién es? Exacto. Sí, entonces, claro.
yo trato de evitar esto por todos los medios posibles con las marcas que trabajamos, que tengan claro quiénes son. Y cuando hablamos de ese punto de marketing humano, entra la honestidad, entra el... Oye, yo no voy a construir una película. Ay, María, de verdad que te coges la baja de maternidad. De verdad que sí. Maravilla. Claro, la cuestión es, no se trata de decir porque vende o porque he visto en el mercado que está de moda esto, yo voy a construir mi discurso así. Claro. Y este es uno de los puntos clave que le pongo encima de la mesa a todos los clientes y clientas. No se trata de esto, se trata de que en este mercado... Me estás riñendo a mí. Por eso digo, te ¿Has coges la estado baja. revisando la web de Alba? Soy inocente totalmente. Soy inocente totalmente porque de verdad, literal, no me da la vida. No. ¿Cuánto es? Abrirte la cartera ya. Para que me lo arregle. En plan, bueno, factura. Claro. Pagar. Dicen que quien se pica, ajos come, yo no sé. Ya. A ver, que me estaba María explicando. Sí, a ver. Perdón. Nada, no, la cuestión es Estoy esta. aprendiendo, La cuestión es esta, que se trata de que... Y por eso muchas veces la gente cuando trabaja conmigo, en ese sentido, se queda un poco en shock, porque es como, yo pensaba que tú me ibas aquí a decir que yo tengo que hacer bailes en TikTok, ¿no? Por ejemplo. Y es como, no hace falta. O sea, se trata de que la estrategia de marca tiene que ser, y de marketing, tiene que ser tu aliado, no puede ser tu yugo. ¿Vale? No puede ser un pequeño dictador que te está diciendo, mira, ahora haz 80.000 reels y ahora haz no sé cuántos vídeos de TikTok y ahora a las 12, a las 9, a las 3. Claro, no puede ser esto. O sea, yo entiendo que las escuelas, y yo que doy formación siempre que puedo, porque además me encanta. Yo creo que me ves a mí, ¿no? Dijo pequeña dictadora y María hablaba del marketing, pero Lore de Alba. Claro, la cuestión es esa, que a nivel formación, a nivel academia, y ya os digo que yo soy la primera que lo hago muchas veces, porque al final también doy formaciones y que siempre que puedo las doy porque me encanta, y a veces me escucho a mí misma explicando una serie de pautas y una serie de recomendaciones que siempre tengo la necesidad de poner la nota al pie de pero que es que esto no está escrito en piedra, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente si todos hacemos y aplicamos las mismas fórmulas y seguimos, sobre todo si hablamos del mundo de redes sociales, las reglas que nos marca el mundo Meta y compañía, al final la autenticidad se pierde, esa coherencia de la que hablábamos antes y esa singularidad que tiene cada marca y cada empresa se pierde, y luego ocurre lo siguiente, que al final formamos parte del mismo paisaje. Sí. Si nos fijamos en proyectos comunicativos que nos llaman la atención, que realmente nos conectamos de manera genuina con ellos y que realmente decimos, oye, yo quiero formar parte de esto porque esas tías molan un montón, son proyectos que tienen su propia identidad y que no siguen patrones o no siguen pautas marcadas por un libro de marketing. Ay, Dios mío. Le has desmontado toda la estructura de 10 años emprendiendo y dice, bueno, vuelvo a empezar. Bueno, siempre es buen Está momento, bien. siempre es buen momento para Contratar mirar... a Dugo. Bueno, Espérate. eso está. No, para mirar con mejores ojos el marketing. Sí. Yo os prometo que en los muchos objetivos, porque el pobre Dugo, la verdad, que fue mi primer hijo, ahora ya tiene suerte. Tiene suerte porque como ya está en tercera posición casi, sí. pues estoy como pidiéndole menos cosas, ¿no? Pero una de las cosas que le pedí al principio era ese punto de activismo dentro del mundo del marketing, porque estaba bastante cansada de la mala imagen que tiene. Y de las malas connotaciones que tiene, y de que en este mundo capitalista exacerbado al que vamos, que cada vez parece más feroz y más furioso, somos los malos de la película. Yo reivindico una pata que no tiene nada que ver con eso. Yo es que fui de las que vio Mad Men, ¿sabes? Y quise ser Don Draper haciendo campañas de Marlboro, probablemente. Claro. Pero realmente aquí encontramos esa dualidad, ¿no?, que hemos venido mencionando, de la autenticidad, la coherencia, la singularidad versus los números otra vez, porque al final, pues yo no puedo pagar el alquiler con diseños ni
ni comprar, ni llenar la nevera, perdón, con estrategias, sino que tengo que llegar a unos resultados. Entonces, ¿cómo equilibras esa necesidad de vender con la necesidad de ser reales, de mantenernos singulares? Pues lo equilibras, ya te digo que es que eso es lo que luego es curioso de esta historia, es que Se funciona. potencia al No, final. es que funciona, es que aunque parezca que digas, ostras, pero es que ¿cómo puede ser? Ciencia ficción. No, os lo prometo, por mis hijos. O sea, Por los tres. Funciona, claro, funciona, porque al final lo que tienes es, lo que te digo, tú tienes tu parcela de mercado. Estamos repito, en un mundo hipersaturado, hiperconectado. Tenemos la capacidad de buscar las audiencias donde estén, realmente, porque tenemos esa capacidad. Entonces, ni le vas a gustar a todo el mundo, ni le vas a vender a todo el mundo, ni todo el mercado es para ti, porque tampoco lo podrías asumir, probablemente. Entonces, en el momento en el que tú haces una estrategia basada en la coherencia, 100% monitorizada por los objetivos que tú te vas a marcar, Claro que quiero que quede claro que esto no es... Vamos a bajar a tierra, no es el mundo del Claro, hippie, claro, esto no es un tema hippie de Claro. que vamos a estar aquí simplemente siendo súper maravillosos. No, yo tengo claro que hacemos planes de marketing para empresas y empresas que facturan mucho, ¿vale? Entonces, no está reñido, es que ese es el problema del discurso tradicional del marketing agresivo. Claro. Decir que esto está reñido, no, perdona, tú puedes hacer estrategias de marketing honesto, de marketing transparente, que estén 100% basadas en, oye, enseñarle a tu cliente lo que tú tienes para él. Ni más ni menos. Y entonces funciona y los números dan. No van en contra, Sí, sino que van en el mismo camino. Exacto. Que muchas veces es lo que decías tú, ese activismo que tenemos que hacer en favor del marketing, de la publicidad como medios de comunicación para compartir esa solución a un problema lo que tenemos que aportar. Pero bueno, una vez que hemos hablado de estrategia, de cómo adaptamos estos mensajes, de cómo medir resultados, nos hemos puesto las gafas de chicas listas y hemos hablado de cosas técnicas, quiero cambiar de tercio con vosotras porque quiero que hablemos de otro proyecto, de otros dos proyectos en concreto, que tienen un enfoque muy especial y que además conectan también de forma muy especial con Ampega y con Éramos Pocas, que son Atlánticas y tu podcast Da Néboa. A ver si no lloro, ¿eh? Entramos en bloque movidito, la verdad, pero bueno. Yo no prometo nada, ¿eh? En este último bloque de la entrevista queremos, pues hablar de estas dos experiencias, porque decías precisamente que el marketing no es solo vender, sino que también es contar historias. Y Atlántica tiene mucho de eso. Habla de identidad, de raíz, de comunidad, y queremos saber cómo nació esta idea y qué queríais contar y aportar con ella. Pues mira, nació como digo yo, como nacen las mejores cosas, de un café, de un buen café. O una cerveza. No, bueno, vale. A mí me suele pasar alrededor del café, no me preguntes por qué. Pues estás como más lúcido. Un café que nos tomamos Gaby Otero y yo hace, no sé, fue en 2016, 17, por ahí. Empezábamos las dos a emprender y de detectar una falta de un lugar donde remar juntas, al final. Donde poder encontrarnos, donde poder compartir nuestras mierdas, donde poder aprender juntas, donde poder también, evidentemente, sumar los talentos de unas y de otras, que al final es donde realmente está la magia, al final. Y entonces empezamos a darle vueltas, y realmente no fue hasta el 2018, que nos animamos, ¿no?, a crear la comunidad de emprendimiento. En un primer momento quisimos conectar Galicia con Portugal. Gaby, mi socia, tiene raíces con Portugal. Y entonces empezamos a hacer eventos, que algunos eran en Galicia y otros eran en el norte de Portugal. Eran unos eventos que eran, pues la verdad, los tengo que decir, la leche a nivel producción, montaje, estábamos locas, no teníamos hijos, no nos importaba nada recorrernos kilómetros, perder dinero, ¿cómo os digo? O sea, fue un proyecto para mancharnos las manos, para también conectarnos, hacer mucha red de emprendedoras y sobre todo de mujeres y de talento unido, femenino, norte, sur, este, oeste de Galicia, y ya os digo, norte de Portugal. Y fue muy divertido, pero no fue rentable en ningún momento. O sea, no fue sostenible en ningún momento. Vamos a ponerle los nombres adecuados. Es decir, hacer de un proyecto comunitario
100% independiente, porque esa fue otra de las... Repito, éramos jóvenes y éramos idealistas y creíamos 100% en el poder de la comunidad, en el poder del grupo, en el poder de esto se va a autosostener. Claro. Esto aquí la gente va a empezar a darnos billets y esto se va a poder sostener en sí mismo y vamos a poder hacer cosas cada vez más grandes. Error, amigas. No. Entonces, pusimos mucho dinero, mucho esfuerzo, muchísimo cariño, todo el corazón y toda la pasión que las dos teníamos, yo creo. Fueron otro de nuestros bebés, lo tenemos claro, pero nunca fue sostenible. Entonces, bueno, por eso lo comentabas al principio, es un proyecto que acabamos de cerrar ahora a finales del año pasado, entre otras cosas por realista, porque ya no somos tan jóvenes, porque ya tenemos hijos y porque no era sostenible. Pero no fue sostenible todo lo que implica llegar hasta ese día de hacer la actividad, ¿no? Entiendo. Por todas esas horas de tiempo detrás, ¿no? Sí. No por la actividad en sí en ese día, ¿no? Sino por todas las horas que invertíais, ¿no? Yo te diría que en el cómputo global nunca fue sostenible y que ha habido actividades que hemos hecho a pérdidas. Así al corazón abierto os lo cuento. Claro. ¿Por qué? Porque al final es lo que decimos. O sea, cuando tú primas, y esto os lo digo, ya digo, con todo el cariño hacia el proyecto y también con todo el aprendizaje que para mí supone, y creo que para todo el mundo claro. supone, el decir, oye, hay proyectos que haces movida por el corazón. Por el corazón, totalmente. Y punto. Y entonces, cuando haces esa revisión de números, que hablábamos antes, como que no le pides tanto en números, le pides más en otras cosas. En otras Sí, cosas. claro. Usas Y luego- otros parámetros. Eso pero es. al Y final- luego, indudablemente, y ahí también, por eso digo que fue un germen muy importante para Danewa y para otros proyectos que podemos hablar, claro, descubrir el poder de la conexión y el poder de lo que es el capital social, que creo que habría que hablar más de esto, de la importancia de tener relaciones y relaciones buenas, relaciones de valor y relaciones con personas talentosas, es que si yo lo mido en esos términos, es que tengo superávit. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo una red de colaboradoras impresionante, porque gracias a ese proyecto he podido hacer otros muchos proyectos de DoGo y vinculados con DoGo y, por ejemplo, con el proyecto de Danewa. O sea, a partir de ahí pueden surgir lo que tú quieras. Si tú tienes un sitio donde generar ese caldo de cultivo y esas buenas relaciones que luego las puedes transformar en el infinito, porque es que al final eso es lo potente de las personas, que realmente no tenemos límite de hacer lo que nos dé la gana. Lo que pasa es que necesitamos espacios para conectarnos, para ponernos a trabajar en conjunto, para cooperar, para tal. Y entonces, en esos términos, claro que sí, Atlánticas para mí y también para Gaby fue éxito al 100%. Y por eso también lo pudimos mantener y decidimos mantenerlo durante tantos años, ¿no? Porque al final tú Obviamente los números... había un enganche, ¿no? También a eso, ¿no? El proyecto. Claro. Pero dice que no le pedía tantas cuentas. Claro, Al final- salías de cada evento Aquí. hasta arriba de endorfina, Claro. motivadísima, sabiendo o teniendo al menos la sensación de que estabas haciendo algo Ayudando y... por sí. muchas mujeres. Y que sabías que eras una crack. No, para nada tenía esa sensación, nunca la tuve. No, cierto. Yo creo que- Yo lo digo siempre, aprendí tanto, Ya, chicas, ya. o sea, tanto de la gente que estuvo en la comunidad, como de gestionar la comunidad, como de gestionar personas, como de gestionar que solo es agradecimiento lo que tengo Yo para creo el que proyecto. honestamente, o sea, llevar a cabo una idea tan bonita como es, o sea, ya con ese concepto, juntar a tanta gente, crear ese tipo de actividades que creabais, o sea, de verdad, y más hacerlo sin apoyo institucional, a mí me parece, o sea, una pasada, ¿sabes? O sea, ponerle todo ese amor, ponerle toda esa pasión, esa capacidad de organización entre dos personas, entre dos mujeres. Y luego es que las cosas luego salen, porque dices tú, esa red de contactos, porque se ve ahí lo genuina que eres, ¿no? La auténtica y todo lo que das. Entonces, es una parte de eso, ¿no? El que da siempre recibe, ¿no? Y por eso te lo digo, de verdad, una crack. A mí me parece de te lo verdad agradezco crack. mucho. Es fan. Alba Te es lo fan. agradezco mucho y que lo Sí, hayas mira que no fui percibido. nunca, ¿eh? Ah, muy Siempre bien. Es una lo fan miré sincera. desde fuera. Bueno, una fan sincera. eso es súper importante en la creación de las marcas. O sea, ¿cuántas marcas se sostienen
en base a gente que no las va a poder apoyar directamente o que no las va a consumir nunca. Claro. ¿Cuántas Sí, marcas sí. podemos pensar? Pues todas las marcas de gran lujo son lo que son precisamente por las miles de millones de personas Que que nunca nunca van a compraremos un comprar. Hermes. Exacto. O un Ferrari. Nunca pude ser Atlántica. No, pero realmente sí que nos ha llegado mucho eso, de haber llegado a muchos sitios, a muchas personas que han apoyado el proyecto desde la sombra o que lo han visto, que lo han visto con cariño, y eso yo creo que ha sido súper importante para que también en términos de, por ejemplo, notoriedad, marca, se mantuviera en el tiempo. También si nosotras, lo que decíamos, intentáramos hacer cualquier iniciativa y tocáramos un medio de comunicación y nos dijera que chao, o no hubiéramos tenido ningún tipo de recorrido más allá de nuestra casa, pues igual hubiéramos dicho antes, oye, Gaby, María, vamos a... ya está, ¿no? Tomamos otro café y Sí, si tal sí. hacemos otra cosa. Pero sí que notábamos que por lo menos impulso o acompañamiento Había algo detrás, claro. Entonces, pues también yo creo que por eso, entre otras cosas, fuimos capaces de mantenerlo más tiempo. Y fue además el germen de Danéboa, que es de lo que yo quiero hablar ahora también, un podcast sobre artesanía, ¿no? En artesanía gallega. Y que nos cuentes, bueno, pues un poquito más de este proyecto, cómo surge la idea, qué te impulsó a llevarlo Sí. a cabo y demás. A ver, en este contexto de la comunidad, claro, había muchísimas mujeres que se dedicaban a la artesanía pura y dura. O sea, el talento artesano que tenemos en Galicia es brutal. O sea, si lo vemos por habitantes, metro cuadrado, o sea, es una exageración. Y claro, empecé a conectar muy de lleno con estas mujeres que eran emprendedoras y que emprendían desde este lugar, ¿vale? Y emprendían Perdona. así. ¿Qué? No hay espacio en el móvil. Voy a meter... Lo vas a sacar. Ah, metes el tuyo, vale. Vale. Es que es el móvil de redes. Yo ya lo dije, que a ver si no iba a tener ese espacio. Pero ¿cómo es que se ha llenado tan rápido? Qué raro. Que siempre grabamos con el mío y con el de Miguel, que no tienen problema. Segundo... Y esta es la primera vez. Pues gracias, Lore. Sí, creo que tengo que poner en cacas. Miguel, perdón por esta pausa. Aquí en la bronca. Para Laura. A ver, creo que así estaba. Bueno, mi pantalla se nota la diferencia un poco, pero no importa, ¿no? No, ya estamos en la última pregunta. Limpiando. Lore, cochina. Nuestro equipo de producción es lo mejor. Y... ¿Listo? Sí. Vale, perdona María. Sí, pero me perdí ahora. No sé Nos dónde contabas, estaba. hablabas de Néboa, de las artesanas gallegas que conociste en Atlánticas. Correcto, efectivamente. Entonces ahí entro de lleno con un montón de mujeres que su base de emprendimiento es la artesanía. Y aquí hay o sea, se dan una serie de situaciones ilógicas que si ya emprender y ser mujer y ser madre y ser tal, ya tiene sus mochilas, pues Claro, es encima... una piedrita que pones. Exacto, vas llenando. Y si encima eres artesana, que Claro. es decir, tú eres la fábrica de lo que vendes y por tanto tu límite de beneficios es lo que tú eres capaz de producir con tus propias manos, yo flipaba, literal. O sea, yo cada vez que hablaba con cada una de ellas, la verdad me absorbía porque se entienden como emprendedoras, como mujeres emprendedoras, pero para mí son diferentes. O Distinto. sea, es un matiz muy, muy heavy. Entonces, bueno, básicamente que me empiezo a acercar mucho a ellas, tengo la suerte de trabajar con muchas de ellas desde DoGo, de ayudarles a transformar, a tratar de poner en valor su trabajo, porque eso es una de las cosas que primero identifico cuando empiezo a trabajar con artesanas, es, chicas, que es que si tu límite de producción es este, tú no puedes vender algo que te lleva 4 A días precio a hacerlo. AliExpress. Claro, es que no puedes. Claro. Con lo cual empiezo a trabajar con ellas términos de, pues eso, revalorización de precios, revalorización de marca, trabajar este tipo de cosas. O sea, es un servicio premium. Pero tiene que serlo, Claro. porque si queremos esos resultados que hablábamos antes, yo no te puedo decir que hagas 4 vídeos en TikTok y que Claro. reces, porque no va así. Y suerte. Exacto, entonces cuando trabajamos en el plan de marketing, claro que nos tenemos que meter en el producto, en el precio, en el canal de distribución, en la comunicación, en todo, al 100%. Y entonces eso es lo que trabajé prácticamente con el 100% de todas las artesanas que trabajé, yo diría que con todas tocamos el tema precio. Porque encima hay una cuestión vinculada, estoy convencida, al tema género,
de que nos cuesta un montón cobrar Otra que nuestro me trabajo. quiere pisar la sección. ¡Ay, perdón! El clásico. Es el clásico. Es que las traemos muy listas. Es que, no, las traéis muy metidas en la harina. Claro, Lo vemos. ahí. Lo vemos. Entonces, claro. Dice, un es una podcast de cosa- quejarte, sujétame el cubano. Por favor, por favor. Entonces, ese es el tema, que la cuestión, empecé a decir, oye, yo tengo que tratar de ayudarlas más, o sea, acercarme mucho más a este público. Yo veo tan claro el valor que aportan y ellas lo ven tan poco claro, que es que aquí está el match. Sí. Está aquí. Ese exactamente. síndrome de la impostora, ¿no? Permanente. de Eso decir, es. Pero si yo solo hago tacitas... Eso es. Entonces, el año pasado, bueno, fui mamá en el 23, y decidí, bueno, que era un buen momento para hacer otro máster. Y entonces Claro que sí. hice un máster, de especialización en marketing para industrias creativas y culturales, donde la artesanía pues, es una de las industrias creativas y culturales que más está creciendo en los últimos años y más va a crecer. O sea, las previsiones son muy, muy bestias a nivel internacional. Ajá. Y aquí empecé a darle forma a este proyecto. Es verdad que con muchas caras distintas, ¿eh? No tenía la cara de un podcast hasta que de repente vimos la oportunidad de empezar por el podcast. Pero en realidad, bueno, Danewa tiene, no sé, a Danewa sí que le pedimos muchas cosas, Le pedimos. Porque ahí está en previsión en el que en algún momento dado se convierta en una casa para hacer formaciones, experiencias y eventos. Imaginaros, Ay, con eso, qué chulo. con eso os digo todo. ¿Qué pasa? Que para hacerlo otra vez viable, accesible y arrancable, Y aterrizado. pues creamos el podcast. Es el primer podcast Muy dedicado a buen la comienzo. artesanía gallega. Encima tuvimos la hiper suerte de poder presentar el proyecto al Ministerio de Cultura y ser uno de los 84 proyectos seleccionados, de más de 600 no sé qué. Entonces estamos súper contentos. Tenemos financiada la primera temporada gracias al Ministerio de Cultura y prácticamente la segunda gracias a Fundación Artesanía de Galicia. Qué maravilla. Entonces estamos pues, súper contentos porque hay un impulso, Muy ya os bien. digo, desde en este caso sí que Muy desde bien. las instituciones que van a hacer, o sea, que están haciendo viable y sostenible el proyecto desde el día 1. Por eso también me gusta hablar de los dos proyectos, casi como su cara A, su cara B, Sí, ¿no? porque hay sus puntos de conexión, pero hay un punto de madurez totalmente diferente Diferente. que yo lo veo, obviamente, en el análisis de, oye, aquí estaba el amor al arte, el amor a, pues eso, al emprendimiento, a las mujeres, a también empezar a ubicarme como emprendedora, que para mí fue Claro. súper importante. Y ahora hay un... Claro, son distintos, cada uno en su Claro. momento vital, ¿no? Sí, Y si tuvieses que dar un consejo a una mujer que quiere emprender en el sector de la artesanía, por ejemplo, ¿qué le dirías? Pues le diría que tenga muy claro cuál es su valor auténtico. O sea, esa autenticidad. Porque al final, si hay algo que vamos a valorar y que vamos a estar dispuestos a comprar en esta era cada vez más cargada de IAS y compañía, es poder comprar algo auténtico Algo auténtico. y algo hecho por un humano que realmente tenga claro lo que es su propia singularidad y que no se deja llevar por las corrientes o no se deja llevar por los mercados. Una de las entrevistas con Alberto Lista, que es un ceramista, Sí. decía, es que, claro, lo que nosotros podemos hacer, no voy a hacer una gran fábrica, porque precisamente yo toco cada pieza que vendo. Es que eso es otra cosa. Es totalmente diferente. Mm. Sí, pues yo no sé si la presidenta quiere aportar algo. Siempre tiene algo que decir, no Mis mientas 3 puntos ahora. finales. Venga, va. Ahí va. Alba Venga. hace una pequeña recopilación de Sí. las 3 cosas de la entrevista que para ella son los must. Bueno, yo en primer Eso no lugar es no lo quería real acabar. fácil. A mí ¿Sabes sí qué me es ha lo que pasado por pasa? la Sé que tu bebé ya nos Yo- obligaría a yo acabar me algún quedaría día, también, pero yo me quedaba. Producción me dijo antes, ¿Qué te a ver dijo? si haces el podcast de 50 minutos. ¿Te dijo? Me dijo, Anda. hace 10 minutos que me hizo, van 50 minutos. Ella. Ya llevamos más de 50 minutos. Sí. Pues eso es que estuvo muy bien. ¿eh? Volado, se me ha ¿Verdad? volado. Bueno, pues yo me voy a quedar con 3 frases que Venga. para mí son 3 momentos muy buenos que te suceden en la vida, tanto como mujer como emprendedora, ¿no? O como profesional, que es hasta aquí, amiga, que me parece increíble. A ver si no lloro, que me parece igualmente potente y válido de... Con todo esto, toda esa carga de emoción, de todo lo que he aprendido, que eso aún está ahí y duele,
pero el poder reconocer todo eso que has hecho, ¿no? Y luego, lo de siempre, las mierdas, que me encanta, lo de entrar en esas harinas, ¿no? Contarnos porque al final, nuestras obviamente, la red se hace así, contándote tus miserias. Si tú no cuentas de verdad, es que no eres genuina. Si no cuentas de verdad, yo hace un rato venías, ¿no? Y te decías, mira qué mal, este departamento de telemarketing, tercera vez que lo monto. O sea, si no cuentas, en plan, mira aquí, esto que está, si tú no te das cuenta de todas las cosas que te están saliendo mal, a ver, hombre, atiéndeme. ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a retarte a mejorar a ti misma? Entonces, para mí eso es vital. Pero me encantó el momento hasta aquí, amiga. Ese para mí es un momento que de verdad para mí es siempre el revulsivo para emprender, ¿no? O sea, hasta aquí, a esto llego. Y luego el poder de esa palabra, ¿no? El amiga. ¿Cómo gusta me la has mucho, tirado ahí? Sí, porque te lo dices a ti sí. y se lo dices a tu entorno Sí. también. Porque a mí Muy me costó potente muchísimo eso, en sí. ese sentido decírselo a mi entorno. Al entorno. El- Justificar ese tipo de decisiones es muy Sí, complicado. Sí. Justifica que te vienes de Madrid con un Sí. sueldo fijo bueno en una agencia en el centro de Madrid, que te vienes aquí, que coges otro sueldo que ya sabes que es menos, Sí. pero es que luego dices, no, voy a emprender, papá. Uf. Fue heavy. Yo pasé Sí. de un trabajo también de jornada completa de oficina, 8 horas, salario bien, y me metí a librera. Y también fue complicado. Pero claro, chico, yo también a nada que me conozcas un poquito, sabes que es lo que yo quiero ser en la vida. Claro. Y también mi madre, pero ¿Estás segura, Paula? ¿qué haces? Claro, No, claro. mamá, yo de mayor quiero ser librera. Y yo con lo que me quedo es con... Pero bueno, esto ya es a título personal. Me he sentido muy identificada, he visto mucho un espejo. Decías que estudiaste publicidad en Pontevedra, que decías, yo de mayor quiero ser planner strategy. Y yo estudié periodismo en Santiago, poquito después que tú, y yo le decía a mi madre, mamá, yo de mayor quiero hablar. Y mi madre me decía, está muy bien eso, hija, pero vamos a ver si podemos enfocarlo de alguna manera. Y entonces Más tangible. escuchar tu visión de la comunicación desde el punto de vista de la publi, del marketing y de todo, me ha encantado porque se encuentra y difiere mucho de la que yo estudié. Y decías o marketing o sea, publicidad o periodismo, y me ha parecido súper interesante porque en algunas cosas te decías sí, y en otras yo pensaba lo que me han enseñado a mí de periodismo, esa comunicación de soberbia, ¿no? A otro nivel, y decía Sí. no está bien, y me ha gustado mucho. Sí, es que es importante resignificar muchas de las cosas que nos Muchas han de las dicho cosas, también. ¿verdad? Efectivamente. Y Alba hablaba precisamente, que yo creo que me lo ha tirado ahí para que aproveche la conexión, que le gustaba la frase hasta aquí amiga, porque la palabra amiga tiene mucho significado. Y justo la sección de Alba se llama Amiga date cuenta, Amiga, date cuenta. en la que quiere comentar con nosotras una noticia que ha leído ayer por la mañana, si no me equivoco, y que me mandó muy enfadada y me dijo, Paula, ya sé de qué me quiero quejar en este capítulo. Sí, siempre hay que quejarse, pero bueno, quejarse para construir. Quejarse Siempre lo bien, decimos quejarse así, bien, claro. quejarse O sea, bien. odiar un poco, pero para bien. Sí. Entonces, es una noticia que leímos ayer y es: las mujeres autónomas ganan un 30% menos que los hombres y sufren una brecha de pensiones del 41%. Entonces, aquí, claro, quien no quiera entender no querrá entender, quien no quiera ver no querrá ver, entonces dicen, claro, es que ellas pues producen menos, claro, es que ellas pues es que las cosas que hacen las hacen peor. ¿Y qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que estamos en sectores donde tradicionalmente se paga menos, por lo tanto ya cobramos menos. Eso es una de las cosas que nos pasa. Entonces eso nos dice algo importante. Tenemos que empezar a luchar para que esos sectores dejen de estar tan precarizados, poner en valor esos sitios en donde estamos y sacar las garras, ¿no? Y decir de verdad que... Y hacernos un Shakira. Sí, ¿no? porque Las parecía mujeres que era que facturan. facturamos menos, ¿no? Pero Decían otra que cosa facturamos menos importante, porque trabajamos que menos. Paula me trajo los deberes hechos Es que y todo me lo dice cuento. que trabajamos 2 horas más al día que los hombres autónomos, En fin. las mujeres. Entonces, no es que no estemos trabajando, trabajamos más, pero el problema es siempre lo mismo, sectores que no están bien remunerados. Parece que el que estemos ahí mayoritariamente hace que eso empobrezca. Y es la realidad de nuestro género, es una realidad muy dura, que algo hecho por nosotras tenga siempre menos valor, ¿no?
Esto además se traduce en una cosa muy importante para nosotras, que es la jubilación. Hay una campaña además que me salgo de guión para que veas, del Ayuntamiento de Barcelona, que ponía ayer cara contra cara, y venía la pensión de un hombre con la pensión de una mujer, y había una diferencia de 400 y pico euros. Entonces así es como estamos, esto es lo que nos estamos comiendo. Sí que es verdad que ahora parece que nos estamos dando un poco cuenta y se está teniendo con esas fases de maternidad que empezamos a reducir jornadas, eso computándolas como completa, pero aún así eso no va a llegar, porque ya partimos de una diferencia de base que solemos siempre cobrar menos. Y es importante que la administración tome cartas en el asunto en esto, porque una mujer separada y con alguien dependiente a su cargo, con una casa que no esté en propiedad, lo va a pasar muy mal, porque si esto no se regula, nos vamos al carajo. Entonces es importante empezar a tirar de las orejas, si estamos además en un momento de crecimiento, y justo que parece que hay tiempo para las armas, pues que haya tiempo para las personas, que es de verdad lo que importa, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, María, y ya de verdad, pero me ha surgido ahora, yo también me salgo del guión. ¿Lo has notado en artesanía a la hora de trabajar con mujeres autónomas y hombres autónomos, artesanos y artesanas, esa diferencia también? Sí, la noto. Por eso que no tengo, claro, no manejo el dato si efectivamente nosotras estamos en mercados o en sectores que tradicionalmente se cobra menos. Mi experiencia es con emprendedoras y con emprendedores, es esa cuestión que os mencionaba antes del tema del merecimiento. O sea, nosotras, no me preguntéis por qué motivo, nos sentimos menos merecedoras. Yeah. Sentimos que nuestro trabajo vale menos. Lo ponemos muchísimo menos en valor. Yo no he tenido nunca, he tenido muchos clientes hombres, y no he tenido que decirle nunca a ninguno, es que es muy fuerte, pero es que es así, tienes que cobrar más por tu trabajo. En cambio, a mujeres, prácticamente os diría que, bueno, del mundo de la artesanía, a todas. Yeah. Os lo digo literal, a todas. Pero de otro tipo de sectores, sector servicios, sector producto, también. He recomendado subidas de precios. En cambio, a hombres no. Entonces, Estamos, por desgracia, también muy acostumbradas, ¿no? Yo un día subí 15 euros. claro, Es que fíjate, yo estoy en sector formación y oye, tengo una empresa, ya paso tiempo, llevo 13 años emprendiendo y por fin me considero empresaria, que tardé mucho en considerarme empresaria, eso que desde el principio tuve a personas contratadas, pero sí que es verdad que yo me he situado dentro de la formación en un rango de precios, o sea, de los más baratos, pero como yo siempre dije, a mí eso de ser barato y ser o sea, yo siempre quise dormir tranquila. Entonces, mi formación no tiene nada que envidiarle accesibilidad a una de high ticket. Yeah. Entonces, es ahí donde hacemos un esfuerzo enorme para dar un producto que satisfaga unas necesidades exigentes y cuesta poner precio y cuesta subir precio. Pero justamente esa misma manera de actuar es la que yo veo tradicionalmente y creo que está totalmente relacionada con nuestra generosidad femenina. Sí. No me preguntes por qué, pero nosotras queremos, y si vemos ofrecer la posibilidad... formación de calidad, ticket bajo... Servicio, producto... Sí. Vamos al ejemplo de la artesanía o el ejemplo de los servicios, los que queráis. Quiero dar el mejor producto al menor precio, porque quiero que la gente acceda a él, claro, porque quiero que sea accesible, claro. Sí, porque es ese sentido de comunidad, de aportar, claro, de aporte, de generosidad, de tal. Pero repito, no quiero generalizar porque esto también luego es conflictivo y demás, pero sí que es verdad que mayoritariamente en hombres esto no lo he visto. Yo no he escuchado a hombres en mi oficina o trabajando conmigo diciéndome no, yo es que quiero ponerlo al mínimo precio posible porque quiero que sea lo más accesible del mundo. No, lo siento. No me los he encontrado yo, puede ser, en estos más de 7 años. Sí, bueno. Pero es a lo que voy. Nuestra necesidad de dar muchas veces arrastra con la rentabilidad de nuestro negocio. Lo arrastra, la lleva por delante. Entonces hay que tratar de buscar ese equilibrio y hay que tratar de lo siento. Hoy viene en modo no, es verdad, o sea, tenemos que empezar a poner muchísimo más en valor lo que hacemos. Totalmente. Porque hacemos cosas extraordinarias y que aportan un valor del copón. Entonces,
en este sistema en el que Que vivimos, resuelven. el valor y que resuelven problemas. Entonces, en este mundo por lo menos, que es en el que vivimos de momento, lo que hace que algo valga es lo que cuesta. Yo voy a abrir otro melón. Y Venga. ya acabo, Muy Venga. bien. Ya acabo. Yo Lore. no soy. Mira, que es el melón de como yo pongo el precio mínimo minimorum, Claro. cuando me piden un descuento, arde Troya. Eso es ¿Por verdad. qué me enajeno y Hombre, es digo, ¿cómo puede ser que me seas tan mezquino? Ya. De verdad. Ya. Y esto además, yo lo escucho mucho también en artesanas, ¿no? Hablando de que les ofende mucho Hombre, es que le imagínate. rebajen, porque ellas, o sea, ya han puesto un están precio hasta el tan cuello. ético, Sí. tan ético. Exacto, un precio tal Es, cual. es muy de mundo artesano, pero Sí, ahora sí, me sí. estaba viendo ahí yo Tal en cual. esto igual. Es que Eres estás- tú una artesana de cursos. Sí, es que, pero ya digo, yo creo que es por esa razón, porque queremos, pues esto, dar lo mejor de nosotras y que sea lo más accesible posible. Yo al principio, y ahora os hablo de mi caso, en este caso de poner precios de mis servicios, reconozco que estaba en esa misma tesitura. Todo el mundo cuando tiene que empezar a valorar su trabajo dice, joder, ¿cómo hago esto? ¿No? Y para mí fue un antes y un después, y voy a aprovechar para recomendarla, una clienta amiga, ya es más amiga que otra cosa, que es Nieves Villena, que es una mentora de temas financieros, Ajá. que para mí fue un cambio totalmente. O sea, hice un curso con ella hace pues, bastantes años. Tiene un curso además súper accesible de, no sé, 30 euros, una cosa así, que recomiendo hacer a todo el mundo, que de repente te das cuenta de todos los problemas limitantes, creencias que tienes con el tema del dinero, con manejar dinero, con comprar dinero, con querer ganar dinero. Porque también educacionalmente y culturalmente nos lo han Sí, puesto de unas determinadas maneras y a ellos de otras. Entonces está ahí. Y para mí fue un clic, ¿eh? No sé si lo hice en el 19, juraría. Entre parto y parto, ¿no? No, antes de los partos. No, fue a los 2 años de emprender, una cosa así. Y noté un cambio totalmente drástico en mi negocio, porque empecé a darme cuenta de que, claro, no estaba poniendo en valor mi propio trabajo. Claro, tu propio trabajo. Si tú eres la primera que no pone en valor tu trabajo, estás jodida. Exacto, si tú Hablando eres la mal. primera que llama a la puerta y cuando le abren dice, bueno, sí, bueno, no sé, claro. Así no, Claro, no vas a vender la aspiradora. Total, Nunca. no, Efectivamente. nunca, no. Bueno, si queremos volver a hacer otro podcast, tengo que terminar. Lo sintiéndolo muchísimo, porque si no, la productora me va a colgar de un pino. ¿Vale? Bueno, María, muchísimas gracias por venir, por pasar este ratito, como que iba a ser un ratito y al final es como 1 hora y pico con nosotras. Ha sido súper enriquecedor y muy bonito escucharte, toda la parte, cómo hablas con esa pasión de tu trabajo, de lo que haces, me parece impresionante. Y luego cómo estás posicionada, decías por aquí, en el poder del grupo, el poder de la sociedad, poder de la conexión. Me lo apunté porque me gustó mucho y creo que eso también muestra y le da un valor muy importante a todo lo que haces. Y entonces, bueno, desde Ampega y el podcast de Éramos Pocas quiero darte las gracias. Gracias a vosotras, de verdad. Se me ha pasado volando. Si hay que cortar. No se corta nada. Agarrada al micro. Y de verdad, gracias por la invitación, que no sabíamos si llegaríamos a tiempo, pero gracias. ¿Qué? Se me apagó el foco. ¿Qué dices? Ya está terminando, ya terminamos. Sí, me di cuenta de que no lo dije al principio. Ya. Yo también. No, me toca despedir. Ya grabas con este. Sí. ¿Tú Claro. quieres decir algo? Yo le quería decir algo por la maternidad. Ah, Claro. bueno. Pues dile. Bueno, pues es que no sé qué decir. ¿Qué tal? Bueno, nada, jolín, que... Está pensando en todo lo que tiene que cambiar de su negocio. Ya, es que a ver, pues, haz la baja pero corta. No, que, jolín, que disfrutes muchísimo de estos momentos tan bonitos que van a venir, que no hay nada tan bonito como formar una familia y poner 2 hermanitos juntos y mucha la verdad. suerte con toda esta Tengo etapa nueva. unas ganas locas, la verdad que sí. Sí. Mil gracias a las dos, de verdad. Nada, y gracias a todos, a todas los que nos escucháis. Gracias a Lore por ir señalándome el tiempo
para nada, porque ya veis que nos lo hemos pasado por el forro. Y queremos darle las gracias también desde Ampega, desde Éramos Pocas, al patrocinador que hace posible que hagamos este podcast. La patrocinadora, que es una escuela. La patrocinadora, la persona patrocinadora, la escuela Enea Digital Business School, que nos monta aquí todo el tinglao para que podamos recibir a mujeres maravillosas como María, que vienen a hablar de su historia, de su profesionalidad, de todo lo que hacen. Y bueno, que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.